Bienvenidos mis fabulosimísimos a una nueva tertulia de migrantes, tertulia emprendedora, tertulia de historias maravillosimísimas que nos contagian cada vez más a seguir y a perseguir esos sueños que nos motivan y nos hacen cruzar incluso más allá de nuestras fronteras. Vamos a dar los agradecimientos a quienes hacen posible que hoy estemos sentados frente a ustedes. Óptica Chelín, lo mejor ante tus ojos y los míos porque nos vean fabulosimísimos con promociones increíbles todos los meses. Ahí no hay subida del dólar ni nada de eso, siempre tenemos una promoción para ti. Geni Style, quien se encarga de estos cabellos para que usted ande impecable todos los días, hidrataciones naturales para cada tipo de cabello, atendida por mi Geni maravillosa. Hoy tenemos un invitado muy especial. Un joven talentoso venezolano, guaro como mi papá, que además está dejando nuestro nombre muy en alto porque está haciendo un trabajo maravilloso a través de uno de los canales más importantes de este país. Bien, y a esta hora seguimos hablando de Argentina, pero nos vamos directamente a Córdoba con información insólita pero real. Un hombre llevó brownies con marihuana a su trabajo e intoxicó a 20 compañeros. El chico Andy Chirino, el chamo del 26. Andy, bienvenido a Migrantes. Acá estamos. Qué honor poder estar esta noche acá conversando contigo en tu programa, así que te agradezco por este espacio y por la invitación, por supuesto. No, a ti por hacer un alto en tus ocupaciones, porque sé que últimamente has estado desarrollando un maravilloso trabajo aquí en Buenos Aires, siendo abanderado de nuestra investidura venezolana y llevando justamente mucho de esa idiosincrasia que además contagia, porque tenemos una forma muy particular de llevar adelante las relaciones, las amistades, y entonces la gente, por eso te dicen el chamo del 26. Es correcto. Pero queremos saber un poquito más de Andy. ¿Cómo llega Andy a Buenos Aires? ¿De dónde es Andy? ¿Por qué se vino para Buenos Aires? Cuéntame un poquito de esa historia. Bien. Vamos a comenzar entonces por el inicio, como es por todo. Igual agradeciendo a toda la gente que ya está conectada a Tertulia de Migrantes. Bien, mi historia es la siguiente. Primero me encanta hacer siempre la pregunta que hago en el estudio. ¿Miro a la cámara 1 o miro a la cámara 2? Donde usted quiera, como se sienta más cómodo. Acá me están indicando que es a la cámara 2. Acá te voy a mirar entonces para conversar contigo así de cerquita como es la tertulia de migrantes. Yo soy de un pueblo que se llama Bobare, en Venezuela. Barquisimeto específicamente es Barquisimeto. Y es 40 kilómetros más adentro, un pueblito pequeño. Y de ahí vengo. Me vine para Argentina. Esta es mi primera migración. Hace 5 años. Tengo 5 años acá en Argentina. Llegué un 17 de marzo, recuerdo. Bien. Y esa es mi historia. No quería venirme. Yo no quería dejar Venezuela. Yo quería hacer país en mi país. Pero bueno, así va la vida. Te sorprende llevándote por otros rumbos y se trata de buscar como lo positivo dentro de lo que se te presenta en el día a día. ¿Ejercías allá el periodismo? ¿Te graduaste, ejerciste o te graduaste, te viniste? Porque hay muchas historias, ¿no? Hay gente que hasta interrumpe y bueno, sigue adelante. Claro, la historia es así. Yo soy profesor de inglés. Tengo un papá de carácter militar que desde pequeño, para el momento en el que él me dijo esto, recuerdo yo estaba muy pequeño, recuerdo en ese momento ser profesor de inglés, especialmente universitario, era como otro top en Venezuela. Sí, no sé si te invito a rememorar un poco cuando decía, no, ¿y quién es? No, es hijo de 2 profesores. Y tú dices, no, esa gente está bien, están acomodados. Claro. Sí, están acomodados, además tienen sus vacaciones, tienen su vida relajada. Bueno, entonces se veía como un futuro muy prometedor esto de ser profesor. Mi papá de carácter militar recuerdo que me dijo, usted va a ser profesor y decide en qué quiere hacerlo. No fue una imposición, quiero hacer allí la salvedad. Yo recuerdo haber sido el típico niño desde pequeño que jugaba con todos mis primos a ser siempre el maestro. Sí, yo me acuerdo que yo les corregía a ellos las tareas y jugábamos al maestro. Yo era el maestro y mis primos eran mis estudiantes, tipo el profesor Girafales. Uno replica lo que ve, ¿no? Sí, me gusta pensarlo desde ese lado. Entonces me dijo que yo escogiera lo que quería. Sin embargo, uno tiene mucha influencia de sus papás, lo quieras o no. Mi papá tiene mucha admiración a lo que es la cultura norteamericana, por la organización, por el nivel de alcance, por muchas cosas positivas que se pueden hablar de esa cultura. Entonces por allí vino la cuestión del inglés. Y desde pequeño, desde los 13 años estudio inglés, así que por ahí cuando dije, ya tengo 16 años, que te toca decidir qué hacer, bueno, dije, ya está, voy a ser profesor de inglés. Sin embargo, cuenta mi mamá, yo esto no tengo memoria de ello, es más como una especie de flashbacks que llegan allí. Mi mamá dice que yo desde pequeño
era el típico niño que agarraba cualquier cosa y lo convertía en un micrófono. Okay. Entonces, yo veía, por ejemplo, El Observador o Venevisión, y yo veía, teniendo 4 años tal vez, no tengo memoria de esto, realmente es lo que dice mi mamá, y ella dice que yo veía el televisor y luego salía corriendo al espejo y emulaba lo que hacían los Observador, los anclas de la televisión. Y ella dice que inclusive yo no pronunciaba la T, sino que decía pitulares, para decir titulares tipo El Observador. Claro. Bueno, entonces por ahí empezó la cuestión de tener ambas carreras. No son distantes, si te das cuenta, ambos son comunicadores. Entonces por ahí estaba la cuestión. Es que uno de los pilares fundamentales de los que nosotros venimos de esa escuela, ¿sí?, es que cuando tú eres comunicador, instruyes, informas, entretienes, muy allá de todo lo demás que puede hacer un comunicador, pero esos son los pilares fundamentales de la comunicación. Estoy totalmente de acuerdo. Mira, estoy ahora publicando para que la gente que esté a través de las redes sociales también se nos una a esta tertulia. Y publico y estamos listos. Las redes sociales es un tema que deberíamos tocar dentro de un rato. Son nuestras nuevas aliadas, ¿no? En este mundo de la comunicación, de la globalización. Te decía un poco que las cosas han cambiado. Yo vengo del periodismo y de la radio tradicional. Nunca me imaginé estar de este lado. Pero ese cambio, ese vuelco que dio la comunicación a través de las redes sociales, de alguna manera me impulsó a explorar un poco más allá del tras cámaras, de la producción o de la organización a aguas atrás, ¿no? Claro. Entonces, por eso estoy hoy aquí, pero eso es gracias a la comunicación a través de las redes. No, y que nos permite estar conectados. Yo creo que lo de la globalización, que parecía ser una bonita teoría que estudiábamos antes, la vivimos ahora y nos permite estar conectados, no importa la hora o qué parte del mundo te encuentres. Eso es un lado positivo. Por supuesto. Bien, entonces, retomando la historia, estudié para ser profesor de inglés. Sin embargo, yo me acuerdo que el deseo, muchas veces, yo no sé si el destino está escrito, pero yo soy de los que piensa que lo que es para ti, pues... Ni que te quites y lo que no, ni que te pongas. Ni que te pongas, tal cual, no. Pero lo que quería decir era que lo que es para ti, no importa si se te pierde, te encuentra. Sí, a veces eso grita tan fuerte que no hay manera de callarlo, y yo creo que por más que yo estaba enfocado en lo de ser profesor de inglés, la parte comunicacional estaba allí, de estar en la tele, era como este deseo. Yo digo, yo podía ser muy feliz dando clases de inglés, pero siempre tenía esta cuestión de quiero estar en la tele, quiero hacer radio, quiero estar en un evento. Yo soñaba con ser el siguiente Daniel Sarcos. Era ver a Daniel Sarcos en El Sábado Sensacional o en el Miss Venezuela, y yo decía, yo quiero ese trabajo, yo quiero ser el que venga después de él. Entonces me acuerdo que en Barquisimeto hay 2 universidades que son las únicas que te permiten estudiar comunicación social, y ambas son carreras privadas. Por supuesto, yo a los 17 años no tenía cómo costear una carrera de estas. Le llegué a mi papá pidiendo perdón y disculpas y le dije, pa, yo creo que yo quiero estudiar comunicación social. Me dijo, tú no sabes en qué palo ahorcarte, terminas tu carrera de inglés y después haces lo que te dé la gana. Y efectivamente fue una promesa a mí mismo. Mi papá ha sido una persona muy importante en mi vida, de un carácter muy fuerte, pero muy fuerte. Claro, con la instrucción militar obviamente tiene un carácter bien marcado, ¿no? Yo te tengo que confesar que yo no me levanto de mi cama sin tenderla antes. O sea, es como, no salgo de mi casa sin tender la cama antes. Se me puede olvidar cualquier cosa, inclusive desayunar, pero la primera tarea de la vida es tender la cama como un militar. Y efectivamente la cama, recuerdo, estaba así, siempre súper tensa. Eso y las medias blancas, si voy a usar medias blancas, son blancas. Claro. Era como mi papá todo el tiempo hablando acá súper fuerte. Sin embargo, esto no me jugó en contra, por el contrario, era como... me motivaba más bien a decir, esto es un nuevo reto para mí. Y me lo hice como una promesa. Era una asignatura pendiente que vine a cumplir acá a Argentina. Dije, me gradúo y después voy y estudio mi carrera de comunicación social. Sin embargo, te decía esto de, aunque el camino se nos pierda, te encuentra. Y a mí me pasó eso en Venezuela. Tuve la oportunidad de enterarme que un canal regional muy conocido, el más conocido de Barquisimeto, estaba haciendo concursos para presentadores de televisión. Así como hacen estos concursos Yo Sí Canto, La Voz Tal, hicieron por primera vez un concurso para presentadores de televisión. Lo desconocía. Sí, entonces me lancé a ese casting y quedé en el casting de presentadores de televisión. Era muy cómico porque todos venían de las 2 universidades más populares que te instruían para ser comunicador social, y todos eran, ¿y de dónde vienes? De la Yacambú. ¿Y tú? De la Fermín Toro. Yacambú, Fermín Toro. ¿Y tú?
de la UPEL, y todo el mundo como, ¿qué haces tú aquí, loco? ¿Qué hace un profesor de inglés acá? Claro. Y bueno, ahí les explicaba lo de mi sueño. Probablemente nadie se esperaba que yo fuese el que tenía más hambre de ganarme eso. Claro. Probablemente dieron, y el profesor este se equivocó, ¿qué vino a hacer acá el pobre muchacho? Y bueno, si me preguntas, esto ya lo he comentado en otras ocasiones, si me preguntas si lo volvería a hacer y esta vez lo haría distinto, tipo, le digo a mi papá, ¿sabes qué? Quiero ser comunicador social, quiero estudiar eso. No, te diría que cumpliría Repetiría todo exactamente tal cual, porque la instrucción que me dieron en el pedagógico, que es la Universidad Pedagógica Experimental Libertador de Venezuela, una de las más importantes en lo que es educación, me enseñaron a comunicar. ¿Sí? Si tú eres capaz de dominar, y no sé si este término valga, pero con la distancia que guarda lo negativo del verbo dominar, controlar allí, comunicar a estas 40 personas en tu clase, eres capaz de dominar y controlar cualquier nivel de masas. Claro. Y eso lo confirmé, por ejemplo, estando en el Buenos Aires Celebra, que fueron más de 15.000 venezolanos, y cuando me tocó agarrar el micrófono y decir, buenas tardes, Venezuela, y la gente, ¡wow! Era algo que... ¿Y fue la primera vez que te presentaste ante tantas personas? Mira, sí, esta cantidad de personas sí es la primera vez. En Venezuela tuve la oportunidad de animar muchísimos eventos, muchos. Siento que la radio guarda su magia porque te permite tener intimidad con la otra persona, o sea, somos voces en este momento. La televisión tiene su ayuda porque está el apoyo audiovisual, sí, visual más que otra cosa. Pero el evento en vivo es como una magia que las palabras se me quedan cortas realmente por el vivirlo allí. Entonces, sí, es la adrenalina de tener a la gente allí y que la gente además te reconoce, te admira, te profesa su cariño a través de los aplausos y tú dices, wow, o sea, claro, es verdad que estoy aquí y lo estoy viviendo, ¿no? Tal cual. O no, ese es también el otro riesgo. Si estamos en la radio y la gente no le gusta lo que estamos hablando, cambia. También. En la televisión apagas. Es que ahora pero es en el muy momento, fácil, ¿no? Sentir el ataque hater. Claro. Antes no, antes era simplemente un número, un sorbi, sí, un rate. Que quién sabe quién lo manipulaba, pero ahora no, ahora te dicen, mira, te equivocaste, o sea, claro, no me gusta lo que haces, o qué sé yo, y uno se siente como intimidado a veces, depende de cómo te hagan esa sugerencia o esa... Creo que vale el momento para que recapacitemos un poco en que hoy las personas se han vuelto jueces. Jueces, definitivamente. Pero jueces sin amor, y yo creo que sin amor entonces eres un dictador. Eres un inquisidor. Sí, cuando no tienes amor, entonces tu verdad se hace inquisidora, se hace sin justicia, y creo que cualquiera hoy desde la comodidad del otro lado de la pantalla viene y juzga sin saber cómo se siente la otra persona, y no porque estés en la tele o porque estés en la radio o porque tengas tal cantidad de seguidores quiere decir que seas menos humano. Claro. Te afectan igual los comentarios, no, entonces definitivo. Creo que deberíamos pensar un poquito antes de escribir cualquier cosa por las redes sociales. Nos sentimos en plena libertad porque quizás nos escudamos a través de una cuenta. Porque sí. En muchas ocasiones lo hacen de manera anónima. Porque si tú me dices, mira, Dami, a mí de verdad que no me gusta de qué manera lo hace, cómo hablas, tu voz chillona, no sé qué. Bueno, de repente yo tomo clases, hago un poco de dicción, qué sé yo, juego con la fonética y mejoro. Sí, pero obvio. Si tú estás detrás y solamente me estás lanzando flechas, quizás no lo tomo de la mejor manera. Y más bien me frustra. Hay que estar muy preparado para recibir justamente esos ataques. ¿Estás preparado, Andy, para esos ataques? Mira, la verdad es que no sé si estoy preparado, pero tengo un par de herramientas que me hacen muy feliz, y es que cuento con gente muy sincera a mi alrededor, que son mis amistades. Yo creo que eso es muy importante y lo aprendí a valorar muchísimo más acá en Argentina. Vengo de una familia hiper grande. Mi mamá, por parte de mamá, mi mamá es la última de las hijas y son 20 hermanas. ¡Wow! Sí, o sea, no había internet en ese pueblo. No había televisión para mis abuelos. Bien bueno, así esa familia bien grande, 20 hermanos, y por parte de papá son 13. Wow, sí. Tengo primos que directamente no conozco. Sí, eso de el reencuentro familiar de hijo, y te presento al primo, él es hijo de, no poder más allá de los primeros 4 que son los que te rodean más cerca. Pero el hecho de tener una familia tan grande nunca me permitió tener la necesidad de crear amistades fuera que no fuesen mis primos. Además, primos que nacieron días antes o posterior a mí. Que se convierten en medio de tus hermanos, porque así me pasa. O sea, mis primos directos son mis hermanos. Son hermanos. ¿Cómo se llama? Contemporáneos contigo, y además tienen más o menos los mismos intereses, la misma educación, terminan siendo como hermanos. Tal cual. Y a mí me pasó mucho eso, tener mínimo 10 primos súper cercanos.
Entonces las fiestas siempre eran de la familia. Nunca un compañerito de la escuela, nunca nadie que no fuese fuera del círculo familiar. Entonces, inclusive crecí y estudié en la carrera universitaria con quien es hoy mi mejor amiga y quien es mi prima. ¿Sí? Entonces, hasta eso lo hicimos juntos, estudiar esta carrera. Ahora, cuando te toca ya migrar y... Ya te iba a preguntar cómo fue ese tema, porque cuando te separas de familias como esas, que son bien unidas, y dices, me voy, es un choque bien importante, ¿no? Y la gente hace 5 o 10 años era muy difícil entender que alguien se iba. No, pero esto se va a mejorar, pero no te vayas, pero tú estás seguro, ¿y cuándo vas a regresar? O sea, es un tema complicado. Sí, totalmente. Y yo también guardé mucha esperanza hasta el último día. Yo recuerdo que no quería venirme y era como buscar razones para quedarme. Era como, hay 1000 para tener que irme, pero dame una y yo me quedo. Era lo que yo le pedía a mi país, dame una razón que yo me quedo. Y fue complicado. Me acuerdo las últimas elecciones eran de la asamblea. Y yo decía, bueno, si gana el Ramos Ayub, o Ayub, ya ni recuerdo cómo se pronunciaba su apellido. Yo decía, si él gana, me quedo. Claro. Y era terrible dejar hasta para eso la decisión de irte o quedarse. Claro, porque ya albergábamos una esperanza de que hubiera un cambio. Sí. Pero bueno, tocaba desde este lado. Te decía que el choque fue bastante. Yo creo que hoy sufro el ojo seco. Sí, no produzco lágrimas de todo lo que lloré por 3 meses cuando llegué a este país. Yo llegué a Palermo. ¿Ya esté solito? ¿Tenías alguien aquí? Me vine con 5 amigos. La realidad era así. Éramos 5 personas viajando. Uno de ellos era mi amigo y los otros 4 eran primos de él. O sea, de algún modo yo era el infiltrado del grupo. ¿Sí? Y acá en Argentina tengo una prima, pero está en Mendoza. De hecho, escogí Argentina porque ella pudo brindarme la información y decirme, bueno, entre tantas cosas positivas, creo que una de las más importantes era la facilidad. No sé cómo esté ahora, pero en ese momento era muy fácil obtener precaria, DNI, las oportunidades laborales, así. Hay que hacer sus trámites, pero sigue siendo un tema muy fácil siempre que cumplas con los requisitos. Pero sí, sigue siendo sencillo acceder a los papeles de manera legal. Sí, en comparación, por ejemplo, a Chile, que era un país que yo tenía muy en mente por la estabilidad económica. Me acuerdo, yo decía, bueno, ¿es Chile o es Argentina? Pero con Argentina pasaba que siempre soñé con Europa. Y considero que Buenos Aires es la pequeña Europa de Sudamérica. Correcto. Entonces, nada, yo 5 años después, yo sigo pasando por las calles de acá de Buenos Aires. Y te sigue fascinando con pero tu yo sigo yendo por todas las calles así, ¿me entiendes? Tomando fotos en cada esquina que encuentro. Inclusive venía para acá y me quedé pasando por el Congreso, que lo veo a diario por el canal. Sigo viendo y digo, es imponente, es increíble. Y de esa manera me sigo maravillando, quedándome en el modo turista. Y yo creo que eso es muy importante también. O sea, porque, no sé, uno probablemente en el afán de vivir el día a día deja que las cosas triviales que están allí, las da uno por hecho. Digo, van a estar allí siempre. Y no es así. Entonces creo que está bueno mirar un poquito alrededor y decir, mira lo que tengo. Y tomarse sus pausas y agradecer lo que tienes. Sí. Eso es lo más importante en el tema migratorio. Porque aquellos que terminan anhelando todo el tiempo lo que dejaron, no terminan viviendo. Y sintiendo ese lugar como propio. Porque yo que tengo ya más de 9 años fuera del país, te puedo decir que sientes el corazón partido en pedacitos. Porque mi familia está en Panamá, voy con frecuencia, tengo papeles allá, tengo familia en Venezuela y tengo familia y amigos acá en Argentina. Entonces de alguna manera sientes que tu corazón está dividido y te sientes bien en los 3 lugares. Entonces es como complicado, pero te disfrutas cada momento. Sabes que yo no he tenido la oportunidad de regresar a Venezuela, pero aunque lo deseo enormemente, tengo miedo de con qué me voy a encontrar. Te encuentras con una Venezuela un poquito más desgastada, pero en la misma Venezuela. O sea, cuando tú te reencuentras con el abrazo de tu gente, tú dices, estoy en casa. Ahora, o sea, no me refería a cómo esté el país en cuestiones económicas, si hay o no hay, si hay farmacia o no hay farmacia. No, fíjate que yo me fui a la parte emocional más que todo. Yo me refería a la parte más individual, porque te haces de tu país, de este nuevo país que nos acoge, que es Argentina, un poco extraño, tu hogar. Entonces, digo, llegar a Venezuela lo voy a sentir como mi casa, o a los 15 días voy a decir, bueno, ya me quiero regresar a Buenos Aires y ir a tomar el tren Sarmiento. ¿Entiendes? No pasa. O sea, te sientes muy rico. Te digo, pasé 10 días. Yo llegué la semana pasada, y te sientes muy rico y llega un momento que dices, me quiero ir para mi casa. O sea, porque ya no sientes esa tu casa. Bien. Que hay gente que no está. Y no se siente triste eso. Yo tengo tristeza de... Imagínate, estoy seguro que al llegar a mi casa me van a preparar la que fue mi habitación por 20 años.
trato de imaginar, o sea, jugar un poco a la imaginación y llegar a esa habitación donde dormí por 20 años y acostarme y decir, extraño la mía en Buenos Aires. Es un choque allí, Creo porque que fíjate que en tu tristeza. casa tienes tu casa. Sí. Yo mi casa no la tengo, o sea, mi mamá está en otro lugar, Ay, mi papá no. está en otro lugar, entonces yo regresé donde mi familia es cercana y te sientes rico, Ok. pero no es mi casa. Capaz llego a mi casa y te echo otro cuento. Ujú. Por eso es que es tan individual la experiencia y tan de cada quien, pero en mi caso, yo cuando llegué a casa, me abracé a mi esposo estaba aquí, yo llegué a mi casa, Ya. a mi monoambiente. Sí, y ahí Feliz está. de la vida. Tu cajita de fósforo. Y es tu casa, es tu hogar, porque si lo sientes, porque la gente te lo hace sentir también. La hospitalidad que hemos recibido en Argentina, definitivamente yo la defiendo como Sí, sí. nada porque no te sientes extranjero. Sí, es correcto. Sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo. No podría suscribir más a estas palabras y eso lo sentí yo cuando empecé a estudiar comunicación acá. Comunicación lo estudias acá. Estudié acá. Yo ejercí en Venezuela por esto de que es una recomendación que le hago a quienes nos estén viendo y o escuchando. Sea como Drupi. ¿Te acuerdas de aquella comiquita Sí, por nuestra de supuesto, Drupi? estaba en todos lados. En todas El perrito partes. apareciendo y bueno, llegó Drupi. Hola, Bueno, yo soy Drupi para todos mis sueños y siempre fue así. Realmente me enteré de este casting sin ser comunicador. Me enteré que no hacía falta estudiar en las universidades como requisito y dije, bueno, aquí voy entonces. Quedé en el casting y fue muy cómico porque mi papá yo tenía miedo que no me apoyara en eso solo porque se salía de la casilla de ser profesor de inglés, ser profesor universitario. Entonces, ¿qué hice? Lo hice a escondidas. Pero esta es la idea más tonta que se me pudo haber ocurrido a mí, hacer la televisión pública a escondidas. Claro, No había tarde manera. o temprano. Y si no le iba a decir, no sé qué, mira, por ahí vi a tu hijo. Pero es que así pasó. Quedé en el sí. casting, salgo en la televisión y llega mi tía, llamó a mi papá y mi papá me dice, ¿cómo es eso que tú estás en la televisión? Y yo, ¿qué pasó? ¿Cómo te enteraste? Tu tía me llamó que te vio ahí en la tele. Entonces, bueno, ya está, no había manera de guardarlo como un secreto. Luego, más bien, mi familia se sorprendió ver lo lejos que yo podía llegar solo, porque no era que mis papás me llevaban y, hijo, acá está en el canal, Claro. buenas, mi hijo que nada, o sea, era yo Solito. solito echándole ganas, pidiendo perdón y disculpas y permiso, pero fue así como llegué. ¿Cuántos años tenías, Andy, cuando empezaste en todo esto? En este momento yo te estoy hablando que tendría 18 años. Lo podía hacer solo porque tenía 18, pero... Pero igual eras un muchacho. Pero toma en cuenta que yo venía además de un pueblito. Claro. Venía de un pueblito donde... Pero tú dijiste, todo es eso pequeño. soy yo, ese canal es mío, ese micrófono lo ejecuto yo. Totalmente, así fue. Y fue una muy bonita experiencia. Luego de eso me di cuenta que yo no quería jugar a hacer tele. Yo quería realmente hacer tele. Y el networking, o sea, las conexiones, son realmente muy importantes. Y empecé a ser muy comunicativo con toda la gente, donde el lugar que llegaba establecía contacto con todo el que pudiera. Y una cosa fue llevando a la otra. Y así fue como logré empezar a ser conductor y animador de eventos. Okay. Entonces Venezuela es una ciudad, Venezuela es un país, y Barquisimeto también, una ciudad muy de los concursos de belleza. Correcto. Entonces había muchas agencias de modelaje y había muchos concursos de belleza. Y bueno, me acuerdo una vez, esto creo que nunca lo he contado en ninguna entrevista, solo a mis amigos más cercanos, pero pasó que yo estaba en un centro comercial y justamente allí había una agencia de modelaje. Y salió uno de los de la agencia de modelaje y me dice, disculpa. Yo me volteo y digo, ¿sí es conmigo? Le digo, sí. Me dice, ¿de qué agencia de modelo eres? Le digo, no, me dio mucha risa porque entre todo nunca me vi como modelo. Hago cosas para modelaje acá en Buenos Aires, pero no me considero modelo. Digo, lo hago en nombre de que soy el que hace las noticias en la tele. Entonces yo le digo, no, de ningún lado. Él me dice, porque era un Fashion Week, era un Fashion Weekend. Tengo tal evento y me gustaría tenerte de modelo. Y yo así como, ok. Otro reto. ¿Qué hago con esto? Le digo, yo no soy modelo, yo soy animador de eventos. Yo no había animado ni el primer baby shower en mi casa, ¿entiendes? Yo no había animado nada en la vida, solo soñar con hacerlo. Yo soy, con seguridad. Tal cual, lo engañé, le vendí un elefante rosa y lo compró. Entonces me dice, no, ya tengo a mis animadores, así que, bueno, nada, seguiremos en contacto. Igual, para ese momento nos agregamos en PIN y nos agregamos en el Facebook. Okay. No había otras redes.
Me acuerdo que a los 2 días me vuelve a escribir y me dice, ¿y no te convenciste? ¿No te cambió la idea de querer ser modelo? Dale, me falta tu prototipo. Yo le digo, no, modelo no, porque no sé qué hace un modelo, no sé cómo hacer lo que me vayas a pedir hacer allí. Así que igual yo, por ejemplo, mi papá siempre nos metió muy en la cabeza que la vida era estudio, deporte, familia. Sí, el alcohol no es, o sea, lo vendía como algo malo. No decía que no se podía hacer de manera social, pero no era que íbamos a pegarnos al alcohol. Exacto. Entonces, desde pequeño vengo de una familia también muy deportiva. Mi hermano es beisbolista, mi papá es corredor atleta de maratones. Igual mi mamá es instructora también de danza, de bailoterapia que llaman en Venezuela. Y yo practiqué toda mi vida natación, lo hice de modo profesional hasta que empezó a sobreponerse con las clases de inglés y tocó decidir... Una de las dos. Exacto, darle prioridad a ser profesor de inglés. Entonces digamos que tenía buena estructura física, o sea, buen cuerpo en ese momento para cuando me preguntaron si quería ser modelo. Lo del traje, si tocaba modelar en traje de baño no era realmente un problema. El problema era no saber qué hacer en esa pasarela. Modelar a través de la pasarela, moverte, qué sé yo. Cada quien tiene su forma y su manera y ellos tienen sus estudios para saber cómo te paras, de qué manera lo haces. Tal cual. Y uno es ajeno a eso. Puedo ponerme, tú me dices cómo y yo lo hago. Pero no tengo muy clara cómo es la cosa. Eso fue lo que te pasó en ese momento. Bueno, tal cual. Y resulta que le dije que no quería ser modelo, que era animador. Se vino, el evento era un día, sábado, y el día jueves me escribió y me dice, se me enfermó un animador. Eso era para ti. ¿Quieres todavía animar? Y yo le digo, obvio, allá estaré. Después que tú dices, obvio, allá estaré, es como... Acá podemos decir malas palabras. Sí, lo que tú quieras. Esto es tertulia migrante. Yo dije, mierda, y ahora, ¿de dónde saco ropa yo para ir a animar ese lugar? Yo era de un pueblito que estaba a 2 horas y media. El evento era a las 10 de la noche. ¿Cómo carajos te devuelves tú después que el evento termina a las 2 de la mañana? Era como, Dios mío, ¿qué hice? Yo dije que sí, no sé en qué rollo me metí. Tal cual. Y bueno, pero empezamos. Vamos a priorizar los problemas. Vamos uno por uno. El primero es, ¿qué ropa te vas a poner? La ropa. Como buen venezolano me fui a buscar la ropa del 31. De abrir el escaparate y ahí estaba mi ropa del 31 y dije, vamos con esta. Porque claro, en ese momento no tenía apoyo y tampoco conocimiento de nada. Era como no saber. Eso sí, llegué hiper puntual al evento y fue mi primer evento. Fue una experiencia bastante enriquecedora. Logré hablar con un amigo de la universidad que me fuese a buscar al evento y me permitiera quedarme en su casa esa noche. Lo importante es las relaciones, lo decía. Lo que te decía, sí, mis compañeros de la universidad fueron los que me echaron la mano en ese momento. Y más ese que tenía auto, porque mis demás compañeros no hacían más que hacerme barras desde lejos. Digo, claro. Pero no te puedo ayudar más que haciendo esto. Y bueno, así fue como logré pasar ese primer evento. Y en esa noche, pues hice muchos contactos y así se fue replicando. Y empecé a animar uno detrás de otro. Y esto lo traje a colación por la pregunta que me hiciste de cuántas personas. Yo creo que en Venezuela eventos grandes, 2.000 personas. Pero acá cuando yo veo 15.000, que yo no daba ya la oscuridad de la cantidad de personas que había, era como... wow, esto lo quiero vivir otra vez en mi vida. Esto es como las buenas películas, merecen una segunda parte. Bueno, pero es que estás muy jojotico, estás empezando y ya estás viviendo cosas maravillosas. Y digo jojotico porque esta carrera es larga. Sí, es una carrera que se va cultivando en el tiempo y además va sumando experiencia, y siento que este último año ha sido maravilloso justamente y enriquecedor de experiencias para ti, porque te he venido siguiendo por allí como mucha gente, admirando desde la parte de atrás y orgullosa, por supuesto, de lo que hacen otros compatriotas, porque no todo es tan malo como a veces lo reflejan las noticias. A veces las cositas malas hacen un poco más de bulla, pero aquí estamos nosotros haciendo bulla con las cosas maravillosas que también hacemos, ¿no? Es correcto. Llegas a Argentina a estudiar comunicación social. Sí. ¿Y lo logras en cuánto tiempo? ¿5 años? Mira, es muy cómico porque yo, estando en Venezuela, te había dicho que había crecido animando muchísimos eventos. En Venezuela llegué inclusive a animar eventos en Caracas. Ah, bien. Siendo de Barquisimeto, o sea, me llamaban organizaciones. Sí, por eso te hablaba, lo de ser drupi es muy importante. No sé cómo lo logré realmente, pero me contactaban gente que yo no decía, no sé cómo obtuvo mi número, no sé cómo, pero me llamaron de Caracas para animar. Eran unos Latin Music, me acuerdo, en Caracas, y fui. Y estando en Caracas me di cuenta que el evento era más grande de lo que yo pensé en mi cabeza.
igual porque me preguntaron cuánto cobraba y yo me acuerdo que dije 4.000. Sí, creyendo que era suficiente. Cuando vi el evento dije, debe haber cobrado 20.000, ¿me entiendes? O sea, cobré demasiado Claro. barato el asunto. Claro, cuando uno está empezando a veces no tiene referencia No y tenía... dices cualquier cosa, Sí, ¿no? sí. Es así, tal cual. Pero yo iba triunfando con mis 4.000 que había pedido y después me di cuenta que no, que era como, seguramente era el que había cobrado menos en toda la noche. Y yo dije, bueno, con razón dijeron que sí y me dieron transporte y comida incluida. Claro, yo estaba viendo muy poco, ¿me entiendes? Bueno, el hecho es que eso trajo otras ganancias más adelante y las ganancias fueron que era un evento internacional, había argentinos en ese lugar. Te estoy hablando que esto era el 2015. Para allá yo ni remota idea de que iba nunca, quería estar en mi país. Entonces recuerdo que estaban dos argentinos que se me acercaron y me dicen, si en algún momento quieres ir a estudiar a Argentina, te recomiendo el ISER. De esas cosas que tú dices, información inútil que voy a guardar en mi cabeza. Por si acaso. Por si acaso. Y se me metió el ISER acá. Tipo, Argentina, ISER. Sí, era la relación que hice en ese momento, en el 2015. Cuando en el 2017 me toca tomar la decisión de venirme a este país, dije, Argentina, voy a buscar el ISER. Tú te vas a ir, Andrés, y tú te vas a ir con un negocio contigo mismo. Y tu negocio es, si tú te vas a ir a estudiar allá. O sea, este es el negocio que tú y yo estamos haciendo. Yo hablando conmigo mismo. Y llegué, yo no viajé cómodamente en un avión que me salió de Caracas hasta Buenos Aires y llegar con mi maleta a decir, aquí estoy a comerme el mundo. No, yo viajé como estos venezolanos que estaba bajando la Santa María y entramos allí abajito. Me tocó pasar por toda Venezuela, pasar por Bolívar, Brasil, tomar aviones dentro de Brasil. Para llegar a Para poder llegar a Manaos, a todos estos lugares. Ya ni me acuerdo cómo era mi ruta porque era una ruta tan incierta que dependía del momento. Yo tenía una ruta armada, de esas que tú pasabas 9 horas viendo tutoriales de YouTube de cómo llegar a Argentina por tierra, porque no había aviones. Mi primera ruta iba a ser por Perú, recuerdo, pero había en ese momento derrumbes, entonces ya no estaban cerradas las carreteras. Entonces tocó cambiar en los últimos 2 días la ruta por Brasil. Miércoles. Entonces me tocó Barquisimeto, Caracas, pasar por toda Venezuela, llegar a Brasil. O sea, yo ya estaba cansado antes de salir de Venezuela. Sí, porque ya era como, ¿cuándo vamos a llegar? Andrés, no hemos salido de Venezuela. Yo decía, ya pasamos porque Brasil. Porque por allá y obviamente el tramo. Por supuesto. Además vienes de acá, del centro. Tal cual, por eso el centro era Perú, más rápido. Era más fácil. Me tocó hacer todo el paseo. Tocó viajar en Brasil. En Brasil lo íbamos a venir por tierra y por agua inclusive. Pero estaba esos días de mucha lluvia a un punto de que ni la carretera ni el agua se podía, nos tocó solamente por avión. Esta anécdota es muy importante, siempre que puedo la cuento, por la importancia del inglés. El inglés no es un lujo, es una herramienta necesaria hoy. ¿Por qué te lo digo? Porque llegué a Brasil y si bien el portugués se parece al español de alguna manera, son muy distantes a la vez. Te lo tienen que hablar lentico para que tú más o menos, pero yo... Sí, eu falava portugués, yo pare de sufrir, entonces la crianza. Llegué si te hablan lento puede que a lo mejor comprendas algo. Sí, me pasó muy cómico. Yo, por ejemplo, venía asqueado de lo que eran las autoridades en Venezuela, asqueados del abuso de la autoridad. Porque una de las cosas más tristes que me pasó es que mi mamá, en medio de la escasez, logró hacer sus filas, sus colas, para darme 2 kilos de harina pan. Y me las guardó en lo más profundo de mi maleta y me dijo, hijo, para que usted se haga sus arepitas cuando llegue a Argentina. Y era lo más valioso que yo traía en esa maleta. Y me lo quitaron en Bolívar 2 militares. Ay, no te creo. Sí, me lo quitaron y dolió, no por la harina, porque eran las harinas que mi mamá sufrió haciendo colas para que yo me las trajera acá a Argentina. Entonces eso dolió bastante y yo venía como asqueado a que yo veía autoridad y automáticamente lo relacionaba con abuso de poder. Y en Brasil me toma por sorpresa lo amable que eran los policías, lo amable que eran los militares, lo amable que era todo el mundo. Venezuela ya estaba como tan cansada y tan dolida que el venezolano estaba empezando a perder la educación, como todo el mundo como tan apurado. Éramos más reactivos y nosotros nunca hemos sido tan reactivos. Sí. Pero venías ya con la piel tan curtida que reaccionabas. Sí, todo era como todo el mundo andaba molesto, todo el mundo andaba bravo. Y llegar a Brasil, que tenía otra historia en ese momento, bueno, me acuerdo completito, yo estaba en el Buscama donde me vine y yo tenía la necesidad imperiosa de decirle a los que nos estaban sirviendo la comida,
ustedes son muy amables, en serio, son muy amables, gracias. Y llega uno de ellos y me dice, obrigado. Entonces, yo sin saber que obrigado era gracias, yo dije, ay, lo hace por obligación. Claro, ya voy entiendo el obrigado, vos claro. ¿Sí me entiendes? Esto es gracias a ti, pero en ese momento no lo sabía, entonces fue muy cómico. Bueno, resulta que me vine por tierra, luego me tocó tomar avión, llegamos al aeropuerto, no podíamos ir ni por tierra ni por agua porque estaban las lluvias. Y nadie entendía lo que la chica nos intentaba vender, porque era como, he falado, entonces era como muy complicado, era como, pero ¿hay o no hay? ¿Pero nos vamos o no nos vamos? No, nadie le podía comprar, y éramos como 17 venezolanos allí. Yo venía en mi grupito de 5 y los demás. Y en ese momento alguien dice, ¿alguien habla inglés? Y yo dije, obvio, y fui y me acerqué y pude comprar los 17 pasajes. Y era más sencillo de lo que pasaba, pero como no entendíamos, no sabíamos ni qué lo estaban diciendo, sí, ¿no? Porque me comuniqué con esa gente, con la chica que por ser hermosa y toda la cuestión y así manejaba el inglés, y entonces nos pudimos comunicar. Y ahí fue como tomamos el avión, fueron 2 vuelos, me acuerdo, internamente en Brasil, que es un país gigantesco. El gigante de Sudamérica, por supuesto. Y llegué luego a Iguazú. Y de Iguazú me vine para acá en tierra. Así que cuando llegué al terminal de Retiro. Y cuando ya pongo los pies sobre la tierra, digo, ya estamos acá. Esto no es un sueño, esto es una realidad. Pisar los pies, poner los pies sobre la tierra. Y cuando levanto la mirada, recuerdo que suspiré y dije, ay, Dios mío, ya estamos acá. Retiro, ¿ok? No es que llegué a Recoleta, no es que llegué a Palermo, Retiro. Que hoy por hoy, que llevo 5 años en este país, dije, Dios mío, Retiro no es Buenos Aires. No, la gente vive con una, o sea, lo vertiginoso, la velocidad, o sea, no caminas, te caminan en ese lugar. Y para mí fue como, esto es mucho. Además, yo vengo de un pueblito. No, yo te entiendo perfectamente porque cuando yo llego aquí, vengo de Panamá, y Panamá es un país mucho más pequeño, claro. 1,5 millones de habitantes en la capital. Y cuando yo salgo a las avenidas y miro la cantidad de colectivos, yo tenía 5 años allá. Yo decía, Dios mío, me va a perder aquí. O sea, explícame más o menos. Eran colectivos para allá, colectivos para acá, que la ruta, que el movie. Que eso me pasó. Y tenía un montón de tiempo y había viajado por varios países. Pero yo me dio pánico, en pánico, porque no sabes a lo que te estás enfrentando. Tal cual. Obviamente ya de Retiro, peor todavía. Sí, totalmente. Entonces la gente no me permitieron caminar, me caminaron. Pero entre eso, cuando levanté la mirada, lo que está delante de mí es el edificio de ISER. Y le dije a mis compañeros y le dije, ¡hey! A todos así como con alegría de la vida, ellos sin saber que yo venía con el ISER entre las cejas. Y le digo, aquí voy a estudiar. Y me miraron así como, o sea, que yo sé que si hubiesen tenido tiempo en Argentina me hubiesen hecho así como, pero no, o sea, no has llegado y ya quieres venir a estudiar. Y yo era una promesa que me quería cumplir. Llegué a la residencia y lo primero que hice fue pedir la clave del Wi-Fi para meterme en la página web de ISER. Llegué un 17 de marzo. Las inscripciones para ese año lectivo en ISER terminaron un 15 de marzo. Ay, su máquina. Yo entonces ya le escribo un mail a los contactos que aparecían allí, recibí respuesta y me dijeron, y pedimos disculpas, la cuestión cerró, te invitamos a que sigas en contacto con nosotros y te inscribas el próximo año. Yo dije, he perdido 1 año por 2 días, he perdido 1 año, pero bueno, las cosas pasan en la manera en la que tienen que pasar. ¿Sí? Claro. Y eso uno no lo ve en el momento. Uno, como humano, se empeña generalmente en que las cosas sucedan como están en tu cabeza. Hay 2 tipos de personas: aquellos que se padecen por el futuro y los que padecen por el pasado. Entonces ambos sufren por un mismo mal, creyendo que el pasado fue mejor y creyendo que el futuro va a ser mejor, y nos estamos perdiendo del presente. Y me pasó eso en el momento, sentir que lo que dejé era mejor y lo que estaba por venir era demasiado incierto y que yo había perdido 1 año realmente. Pero no entendía que todo estaba pasando como debía pasar, que era parte de un plan perfecto. Creo en Dios. Sí, no tanto en la religión, no voy tanto a ninguna religión, pero sí creo en Dios y sé que mete su mano. Y en este caso, yo sabía que estaba actuando a su manera, no lo lograba entender. No, nunca entendemos por qué, pero hay que aprender a entenderlo. Sí, me encantaría tener una tertulia, pero tenerla con Dios. Par de preguntas le tendría. Sí, no, yo también tengo unas cuantas, pero bueno, ajá. ¿Cómo me encantaría sentarme y hacerle par de preguntas? Bueno, entonces no entendí en ese momento, sin embargo,
nada, me estaba salvando del primer golpe a la cara seguramente. ¿Cuál era ese primer golpe? Que ISER no era como llegar y entrar con tu maleta de sueños y decir, aquí estoy, aquí, inscríbanme. No, es un terciario, son 3 años de carrera. Ah, bien. Donde para entrar tienes que pasar por especies de casting, son 3 pruebas. Y son 2.000, en mi año fuimos 1.200 aspirantes. 1.200 personas. Sí, entonces el filtro se redujo a 90 cupos. De 1.200 te estoy hablando. Wow. Yo no iba a entrar ni en pedo, diría un buen porteño, a la primera vuelta, porque yo venía primero muy de Venezuela. Entonces me tocó... o sea, en Venezuela, especialmente en Barquisimeto. Prepararte un poco para ese filtro que venía el año siguiente. Lo que quería decirte era que en Venezuela nosotros, los locutores, nos dicen 200 palabras por minuto. Todos queremos ser un chatén en la vida, ¿sí? Queremos meter mucha palabra porque entre más metamos, más vendemos, cada segundo cuenta. Acá en Argentina la locución es distinta. Sí, acá en Argentina es más pausado todo. Entonces, cuando yo entré a la universidad, me acuerdo, las profesoras me decían... Deje de alborotarme a la gente, que usted anda con un alboroto todo el tiempo. Por supuesto no era el verbo alborotar, que es muy nuestro, pero lo que me decían era que yo era como si desesperara. Como que andábamos atropellados. A la audiencia, y esto se debía a que yo quería llegar con algarabía todo el tiempo. Entonces, muy arriba. Sí, muy arriba, y tener que bajar la velocidad. Entonces me dijeron muchas veces que parecía más bien como si fuese un narrador un locutor de fútbol. Ok, de deporte, sí, ya te iba a preguntar. Que era justamente ese. Y fue donde mejor me desenvolví durante la carrera. Todas las veces que tocó hacer tandas publicitarias de fútbol, Andy las hace, porque claro, era muy rápido y muy arriba. Claro. Que era la locución que hacemos en Venezuela. Por supuesto. Es que fíjate la importancia o lo enriquecedor de poder compartir con distintas culturas, que tienes obviamente dominio de distintas formas de ver la comunicación en tu caso, y saber cómo dirigirte a distintos públicos. O sea, tener ese dominio, aprender a llevarlos a cada uno de ellos, es muy... Y de repente no lo ves y dices, ay, me tocó migrar porque yo en mi país... No, pero imagínate la oportunidad que tienes, que quizás no todo el mundo la tiene, claro, de aprender esas cosas maravillosas, ¿no? Sí. No, y el miedo al cambio, yo creo que va a estar siempre presente el miedo al cambio. Creo que es muy natural tenerle miedo a lo que cambia. Y yo tuve mucho miedo porque cuando... primero que todo, ese año, para ir en orden, en ese año que ya me dijeron no puedes porque llegaste 2 días más tarde y me tocó aceptar que no iba a poder ese año estudiar, yo dije, bueno, Andrés, mira, la realidad es que no tienes trabajo todavía. Yo venía con una... y es privada, ¿no? La universidad. Pública. Yo venía primero con entrevistas hechas ya desde Venezuela para trabajar en un instituto muy popular acá en Argentina de inglés. Ok. Acá en Argentina tienden a decirte cosas como, bárbaro, sos un divino. Pero esto es políticamente correcto. A ti y a los 30 después de ti le dicen, bárbaro, sos un divino. Cuando yo escuché por primera vez, bárbaro, sos un divino, tenés un currículo divino, yo dije, esto es mío. De hecho, yo venía en todos los caminos de Venezuela hasta acá diciéndole a mis amigos, muchachos, yo soy el primero que va a llegar con trabajo porque esto que hablo que inglés, ¿me entiendes? Yo vengo hablando inglés por si en algún momento... La falta de humildad me hizo una mala jugada, una mala pasada. Bueno, la vida se encargó de decir, ponga los pies sobre la tierra, querido. Y me pasó eso. Yo venía, no sé si intencionalmente, pero hoy trato de reconocerlo acá en tu programa, que probablemente me hizo la mala pasada, la falta de humildad. Y les dije, yo soy el primero que va a conseguir trabajo porque soy el único que viene con una carrera. Sí, y mi carrera aquí en China tiene sentido porque soy profesor de inglés. Y cuando llegaron, todos consiguieron trabajo a los 3 días. Y yo iba por semana a la entrevista. O sea, llegué un martes y el día jueves yo tenía la primera entrevista en ese instituto de inglés. Fui, maravilloso, encantado, sos un bárbaro. Después a la siguiente semana, bueno, vení el próximo jueves. Y yo, bueno, listo, ese jueves seguro me entrevistan y empiezo a trabajar. Segunda entrevista. Me dicen, bueno, listo, vas a presentar un examen gramatical el próximo jueves. Era la tercera semana, es mucho tiempo. Para ser un migrante. No producir nada. Mi plata se estaba acabando. Claro. Se estaba acabando. Y era como, yo llevo 3 semanas para que me den una clase de inglés. Esto no es la NASA. Yo solo voy a enseñar el verbo to be en este momento. Aquí los procesos son un poquito largos. Y dije, me encontré a la dueña de la residencia donde estábamos. Y me dice, sí, yo tengo una sobrina que trabaja allí, pero ella entró como 3 meses después. Yo dije, me da un ataque. No, papá, yo no te tengo ese tiempo.
¿yo dónde voy a dormir si yo no produzco ahora? Y comencé a la vieja escuela, equivocadamente, y le pedí a uno de mis amigos, préstenme 40 pesos en ese momento, e imprimí como 900 currículums. La currícula que tenía era papel, y empecé por Google Maps, y como un niño chiquito, yo creo que me sentía de 16 en ese momento, más pequeño todavía, y yo estaba en Palermo, justito donde se divide Cabildo y Santa Fe. Okay. Allí estaba yo. Y yo lo que hacía era, al ver todo tan grande, yo decía, bueno, Andrés, vas como los cangrejos, para adelante y para atrás. Entonces yo corría de una esquina y me devolvía. Iba a la otra esquina y me devolvía. Eso sí, cuando coloqué en Google Maps academias de inglés, todas hicieron así. Eso eran muchas. Yo dije, entre estas 30 academias de inglés, puede tener que alguna va. 90 currículos entregué, señores. 90 currículos. Un año después me empezaron a llamar de los 90 currículos que había entregado. Cuando me llamaron fue como, no, ya está, ya ni vivo allí en Palermo. ¿Me entiendes? De lo mucho que había tomado el tiempo para ese lugar, para poder entrar. Bueno, el hecho es que... ¿Y qué hiciste entonces? ¿Qué conseguiste? Yo, gracias a Dios, tuve la oportunidad de trabajar siempre de lo que vine, de lo que me preparé. Admiro enormemente a todos aquellos que que se prepararon con unas carreras hermosísimas como abogacía, arquitectura, enfermería, medicina, y les tocó ser delivery. No es que sea un trabajo, sí, o peor bachero o el a mi esposo le llamó muchísimo la atención un muchacho cirujano cardiovascular que necesitaba alimentarse y sí, le tocó ser bachero. Tal cual, o el que te lava, el que lava los autos en pleno invierno con 4 grados centígrados allí. Y les ha pasado. Entonces, y era gente que fácilmente un abogado, un ingeniero, yo tuve la oportunidad de tener una carrera que es muy universal. Y como le dije a mis amigos, en China o acá en Argentina, hablar inglés iba a ayudarme muchísimo. Y entré a una academia de inglés. Sabes que acá Argentina es mucho de las referencias. Yo tengo una amiga que, bueno, mándame a tu amigo. No importa si acá tengo 5 CVs. Le doy prioridad. Y estos 5 CVs están así de preparados. No, es la sobrina de Dami la que va a entrar primero. Claro. No importa si ella no tiene preparación o qué sé yo, se confía mucho en la palabra de la referencia. Sí, referencia, decimos, porque me llega la palabra en inglés que es referral, pero no sé en español. Por referencia. Por referencia. Entonces, resulta que entré a esa academia de inglés y bueno, fue una historia, no sé si triste, yo creo que particular. Solo trabajaban profesores bilingües. Yo tuve la oportunidad de ir a California. Okay. Conté esto, por supuesto, como un plus en mi currículum cuando lo estaba haciendo y en la entrevista. Y la dueña de la academia me dice, bueno, yo acá vendo solamente profesores bilingües, nativos, ¿sí? O sea, profesores nativos. Yo no contrato no nativo. Pero me gusta tu perfil, me gusta lo que haces, me gusta tu idea, me gusta toda la experiencia que tienes. Porque eso sí, Venezuela nos preparó a la guerra a nosotros. Sí, nos preparó. Yo le dije, yo no le tengo miedo a nada, de lo que me pongas a hacer lo hago. Y el venezolano que vino para acá vino con muchas ganas, por lo general. Muchas ganas de hacer más de lo que le pedían. Y yo creo que eso marcó mucho la diferencia. El argentino, esto no lo digo mal, siempre lo hago en manera de comedia con los argentinos, cuando mis amigos me dicen, ¿a vos te pagan poco? Hace poco. El venezolano no, el venezolano era como, yo barro, ¿me entiendes? Yo te podía barrer el piso en el entretanto. Bueno, y eso obviamente ayudó a que uno llamara la atención entre los jefes argentinos y te dieran más oportunidades. Bueno, yo entré a ese trabajo y pagué igual mi noviciado allí, obviamente, por ser el primer trabajo. Me pagaban menos que los nativos, pero te estoy hablando que menos, o sea, los nativos cobraban 250 pesos la hora en ese momento y a mí me la estaban pagando en 110. Ni siquiera era la mitad, era menos. Es que a veces el precio de justamente ser un poco migrante, porque desconoces, estás entrando, sí, tienes que hacerte de una experiencia y bueno, te toca. Igual. Bueno, pero aprendí, ahí tuve experiencias con niños, con adultos. La realidad es que me hizo bastante fuerte y me preparó para lo que venía después que fue convertirme en profesor en company. Mientras estaba trabajando allí, tuve la oportunidad de prepararme para poder entrar a ISER. Entré a un lugar, o sea, yo me mantuve en contacto con ISER haciendo cursos gratuitos que te ofrece ISER. Así que si alguien quiere estudiar locución, métase en ISER y métase en la página ISER que constantemente durante el año te están preparando gratuito.
Mira qué bien. Hice cursos de crítica audiovisual, cine, poesía, edición de videos. Yo hice todos los cursos que pude encontrar en ese lugar. Para capacitarte para lo que venía. Yo lo que quería era que me notaran, que supieran que había un venezolano queriendo entrar, pero la universidad es tan grande que, digamos, no había como el espacio para eso. Resulta que me preparé, ahí conocí a una chica venezolana y ella me dice, Andrés, acá no se entra así como así, te recomiendo te prepares en tal sitio. Fui y por 6 meses me preparé allí en ese sitio y fue como logré entrar a ISER, pasé todas las pruebas que tocó hacer y bueno, cuando ya recibí el correo que yo estaba entre esos 90 cupos, los 30 de la mañana, así fue como pasé 3 años de muchísimo aprendizaje. Maravilloso además porque ya te estaba preparando para lo que es hoy el chamo de las noticias, sí. El chamo del 26. Nos quedan 5 minutos, Andy, y quiero que brevemente me cuentes esa experiencia de que te llamaran a representar parte de lo que es el noticiero, ¿no? Bien, voy a meter 200 palabras por minuto en este momento. Resulta... Van a ver por qué te decían, bájale. Bájale 3. No, resulta que yo soy de los que piensa que el éxito consiste en que la preparación y el momento indicado se crucen. Y yo estaba preparado y el momento indicado se cruzó. ¿Por qué te digo esto? Porque Canal 26 en mi año estaba buscando nuevas caras para el programa verano, sí, noticiero verano. Eran vacaciones para todos los que son regulares del canal y ese de enero a marzo iban a darle la oportunidad a 2 posibles nuevas caras para el canal. Franqueros, digámoslo sí, de alguna tal manera. Tal cual. Entonces, pero era una oportunidad de oro. Resulta que hicieron el llamado para los del último año de la carrera de locución integral en ISER y ahí estaba yo. Cuando me dicen noticiero argentino, yo dije, si hubiese sido un programa de Chimento, que dicen acá en Argentina, de espectáculos, yo sentía que había más oportunidades, pero noticiero, o sea, yo no lo veía impensado un venezolano dando noticias argentinas. No me pasaba por la cabeza, pero bueno, resulta que yo dije, ya él no está, voy por el sí, vamos a ver quién quita. A lo Drupi me fui a hacer el casting, fueron 2 castings. Al primero llegué hiper temprano, 1 hora antes. Eso me jugó un poco en contra porque me hicieron pasar con el grupo anterior, no con el que seguía. Y yo me había preparado con todas las noticias para poder ir a presentar mi casting frente a las cámaras. Yo me sabía desde Macri hasta Mirta Legrand en el hospital. Todo me lo sabía en ese momento. Y cuando llegué de último al grupo anterior, había quedado el repele de notas. Claro. Y cuando todas eran China, Portugal, Lisboa, yo decía, ¿dónde está Cristina? ¿Dónde está Macri? ¿Dónde está Mirta Legrand acá? Que eran las que yo me había estudiado. Claro. Pero dije, bueno, Andrés, si son noticias internacionales, por ahí el inglés te vuelve a jugar a favor. Y efectivamente, me crucé con muchas palabras en inglés, así que tuve un primer punto. Sin embargo, los nervios me traicionaron tanto que no pude hacer nada argentino. En el ISER me prepararon muchísimo. Yo un día le dije a una compañera, pero lo haces muy bien, hazlo otra vez. Y llegó una profesora y me dice, che, pará, vos querés laburo en Argentina, habla como argentino. Decía, hacelo de vuelta, Andy, hacelo de vuelta. Y me tocó empezar a cambiar la manera de hablar. Claro. Resulta que hice ese primer casting de los nervios, contra todo pronóstico. No pudo salir más venezolano porque no pudo, gente. No pudo. O sea, yo no pude terminar diciendo, y hasta acá la presente emisión de AM Noticias. No, yo salí diciendo, y hasta acá nos trajo el río, mi gente. Nos encontramos mañana. Mis panas. O sea, yo no puedo ser más venezolano realmente. Y yo creí que eso me había jugado muy en contra. Pasó un mes sin respuesta. Al mes recibimos un segundo correo, el grupo de 60 se había reducido a 14 y mi nombre estaba de número 4. Yo dije, hay esperanza para todo el que vive. Fuimos al segundo casting, pero automáticamente me fui al productor y le dije, ¿quieres que...? Yo le digo, disculpa, ¿vos querés que yo sea lo más argento posible o te importa si hablo más venezolano? Y me dijo, vos sos lo que sos, haz lo que mejor te salga. Yo dije, vamos con lo venezolano. Y lo hice venezolano, quedé en el casting. Y lo más lindo fue cuando ya me tocó reunirme en el canal con toda la directiva y está allí uno de los productores generales y me dice, y otra cosa importante, no tenés que cambiar tu acento, queremos que seas el chamo, queremos que lo hagas con tu acento venezolano. Y de allí nació lo de El Chamo del 26. Lo amé demasiado. Me encanta que hayas compartido muy brevemente porque tienes mucho que contar y muchas experiencias en el camino, pero ese abreboca nos dejó con ganas de más y sé que la gente te va a seguir viendo, te va a seguir acompañando y las bendiciones seguirán lloviendo del cielo. Amén, amén. Así que te agradezco que hayas compartido esta tertulia de migrantes y que sigan los éxitos. Amén, amén. Seguimos igual para con ti el Chamo este del programa. 26. Todos los días de 9 a 12 del mediodía allí en Canal 26 estamos haciendo
haciendo noticias. Con el chamo de 26, esto fue Tertulia de Migrantes.